La tierra en general es un mercado que se usa para diversificar los ingresos de la gente. Hoy día estamos en una de las tantas viñas que existen en este país. Las 4 estaciones bien marcadas hacen que también la fruta sea de una calidad superior al resto de los países y nos hace ser únicos. Y así nosotros dentro del mundo tenemos un nombre que además nos hace ser líderes en la industria. El campo ha sido desde siempre uno de los motores de la economía, pero han sido los últimos 40 años los que transformaron el rostro de Chile. Hasta la década del 60 en Chile y por largo tiempo vamos a tener que importar alimentos porque era poco productivo. En 1920, 54% de los chilenos viven en el mundo rural. En 1970, 50 años después, es apenas el 29% de la población. Muchos emigran a la ciudad. Vivir en el campo es duro. Y si hago un recuerdo, lo que era llegar a mi casa, por ejemplo, teníamos caminos rurales intransitables. No había transporte público, era un sector muy precario. Buscando modernizar la vida en el campo, en 1963, el gobierno de Jorge Alessandri implementa una reforma agraria. El Estado podía expropiar aquellos campos que estaban mal explotados a juicio de algunos y que eso lo permitía hacer en la medida que tú pudieras pagar a ese agricultor el valor correcto de su tierra. Durante los años que siguieron, la reforma se sigue aplicando, pero con énfasis distintos y no exento de cuestionamientos. Después vino el gobierno del presidente Frei Montalva, que transformó una reforma agraria en prácticamente una usurpación a los agricultores y finalmente ese proceso terminó en una destrucción total en el gobierno del presidente Salvador Allende. Muchos agricultores que fueron despojados de sus tierras, ¿no? Fue un motivo de mucho sufrimiento. Ese proceso terminó en que la tierra finalmente dejó de producir. Chile llegó a un momento, en el año 73, que no había trigo para hacer pan y no había producción interna. Cuando viene el golpe de Estado, va a haber algunos de estos predios que van a ser devueltos a sus propietarios, sobre todo aquellos que fueron expropiados por la Unidad Popular. Se permitió la transacción de esas propiedades, por lo tanto aquellos asignatarios, que son muchos, que han hecho las cosas bien, se han ido transformando en empresarios y en agricultores que sí producen. La mayoría de aquellos expropiados, que son millones de hectáreas, durante el gobierno de Frei Montalva no van a ser devueltos. ¿Y por qué? Porque se va a ver que el campo se va a hacer más eficiente. El punto está en que hubieron condiciones para poder volver a invertir, volver a desarrollar y así se transforman los campos nuevamente en productivos. Estamos en una de las tantas ferias que existen hoy en Chile, donde se refleja el gran potencial que tiene este país respecto a la producción y la cosecha en general. Chile, dado su clima y dado la calidad de suelo, nos hace ser un país súper atractivo que finalmente en los mercados de afuera nos terminamos diferenciando con la fruta, que es una fruta de muy buena calidad. En los años 80, la industria forestal retoma con fuerza su actividad.
mientras que el sector frutícola es cada vez más valorado en el extranjero. Chile, en el tercer mundo, en un barrio muy pobre como era América Latina, dice sí se puede producir, sí se puede procesar y sí se puede exportar. En la década del 90 y primeros años del siglo XXI, el país firma más de 34 tratados de libre comercio, lo que permite a los productos chilenos llegar a más de 160 países. Tenemos tratados internacionales que permiten que lo que produzcamos acá lo podamos vender en todos los mercados del mundo, Europa, Asia, Norteamérica, incluyendo México y Canadá. Cuando se habla de las exportaciones aparece algo tan frío, ¿no? Al final esto repercute en la calidad de vida de mucha gente que vive en los sectores rurales de nuestro país. Chile se convierte en líder en la exportación de una serie de productos agrícolas y agropecuarios como paltas, cerezas, ciruelas, uvas, además de nueces y frambuesas. Otra cuestión que es importante es la inversión y el impulso muy decidido a lo que es el trabajo científico-tecnológico. A mí me preguntan, oye, pero ustedes exportan materias primas y no tiene valor agregado. Falso. Hoy día tenemos los campos georreferenciados, árbol por árbol, para saber cómo recuperar un árbol o reemplazar un árbol para mantener la productividad del huerto. Hay mucho conocimiento en el riego. Hay una célula fotoeléctrica en un packing que clasifica esa fruta. Hoy, si tú quieres ser exitoso, tienes que aplicar full tecnología en todos los cultivos. Nosotros estamos en este gran desafío de transformarnos en una potencia ecoalimentaria. Que Chile se distinga, ¿no es cierto?, en el mundo por la calidad de sus productos. Las metas son grandes, pero también las tareas pendientes, especialmente cuando se trata del agua. En Chile tenemos tierra, cientos de miles de hectáreas, para que convivan bien la vivienda y el alimento. Y tenemos agua para regalar. Una buena noticia, Chile tiene agua. Una mala noticia, no aprovechamos esa agua. El 84% del agua generada por las precipitaciones y deshielos se vierte en el mar, algo que en tiempos de cambio climático suena a desperdicio. Si tan solo aprovecháramos el 20% de esa agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego. Imagínate lo que significa eso en producción de alimentos, en empleo. La solución parece clara: construir más embalses que retengan esa agua. ¿Cuándo fue el último embalse grande que se construyó? Tenemos el Catemo que está parado, tenemos el Punilla que está parado. Entonces están parados los embalses porque tenemos un problema gigantesco de permisología, que eso sí es un tema. Y entonces yo digo, ¿qué estamos esperando en Chile? Pero con la cantidad de ríos que nosotros tenemos, si los israelitas con 2 ríos riegan todo Tel Aviv, nosotros tenemos 500 ríos. Otros proponen no solo más embalses, sino que ir más allá. Yo hice un proyecto que se llama la carretera hídrica, que era traer parte a través de los trasvases de aguas desde Los Ángeles hasta el río Chigüeno en Linares y traspasarla hacia el norte. Desde el siglo XVII-XVIII se empezó a proyectar una obra de infraestructura de la mayor importancia en la cuenca de Santiago, que fue el canal San Carlos, que iba desde el Maipo hasta el Mapocho, de manera de poder irrigar todas las tierras que estaban al sur de la actual avenida Tobalaba. Cuando esto se inaugura en la década de 1820, esas tierras eran las más fértiles de Chile, las más valiosas. Y eso lo ha hecho China, lo ha hecho
Portugal, lo ha hecho España, lo hizo Estados Unidos y nosotros acá llevamos 3, 4 décadas discutiendo. Para el año 2050, la población mundial se acercará a los 10.000 millones de habitantes. La ONU estima que la producción de alimentos tendrá que crecer en 70% y Chile quiere ser actor principal. Y esto al final se resume en que hay muchos actores extranjeros que quieran venir a invertir en este país. Las empresas de afuera nos miran constantemente y vienen a invertir aquí en Chile. ¿Por qué invierten en Chile? Primero, porque tenemos un clima privilegiado. Segundo, es un país que ha soportado institucionalmente todo lo que hemos vivido en los últimos 10 años. 2 procesos constitucionales, un estallido social, y ahí está la institucionalidad que protege, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntar el capital con la gestión agrícola. Por eso un fondo de inversión sin gestión agrícola no es nada. Pero el interés por las tierras agrícolas no es solo de inversionistas que buscan producir alimentos. En los últimos 40 años, el valor del suelo rural se incrementa por la expansión de las ciudades. Obviamente la población ha ido creciendo y eso también hemos ido necesitando cada vez más de metros cuadrados para ir construyendo de alguna manera para que la gente también pueda vivir. O sea, es un viejo conflicto también, ¿no? Cuando hablábamos de los grupos indígenas que vivían en los alrededores de Santiago en el siglo XVI, bueno, eran las chacras, ¿no?, que abastecían a la ciudad. Ese campo, esas chacras, se la comió la ciudad. Y obviamente, dado la necesidad y el déficit de viviendas que existe, es algo que no debiese parar. A la construcción de proyectos habitacionales en zonas que antes estaban destinadas a la agricultura, se suma el boom de las parcelaciones. La parcelación se abrió a las clases medias. Entonces hoy día tú tenés la opción, si tenés 2.000 UF, 2.000 UF son 80 millones de pesos. Me compro un departamento de 30 metros en una torre de 30 pisos, o me compro una parcela con una casa prefabricada arriba. La pienso. Si bien el Decreto Ley 3.516, que permite la subdivisión de terrenos, es del año 1980, es el aumento del poder adquisitivo de las familias el que empuja tanto el mercado de las parcelas como el de la segunda vivienda. Y sobre todo después de la pandemia se hizo está súper a la vista que efectivamente habían familias o personas en general que querían salir de Santiago o de las grandes capitales de Chile, por así decirlo. Y eso es la expansión silenciosa de Santiago. Y es gigantesca. En Santiago, en Copiapó, en Talca, en Chillán, en Rancagua, en todo el país está así. Es tal la demanda que en los últimos 10 años el valor de las parcelas ha subido hasta en 200%. Porque esto fue de un minuto a otro, fue una migración de gente a estos lugares, sobre todo cerca de Santiago, ya sea un Paine, Buin, donde efectivamente no había preparación para recibir esta cantidad de gente. Es muy complejo que se puedan mantener cerca del radio urbano sectores agrícolas. Si es que se ven sometidos a esta presión económica, yo creo que la única manera de sostenerlo sería a través de una norma. En Europa, como tienen regulaciones fuertes, ¿qué es lo que hacen los europeos? Contienen la expansión, con mucha regulación, entonces se llenan de arriendo. Pero nosotros, como somos más vivos, nos saltamos los límites y estamos haciendo parcelas. Porque por supuesto que se gana mucho más dinero para el propietario de un paño que tenerlo produciendo tal o cual producto agrícola que el venderlo para vivienda, ¿no? Entonces ahí la presión es casi irresistible. Además de no solamente lo inmobiliario, sino que también la energía renovable. Precisamente, otro sector que compite por el suelo y está en franco desarrollo son las centrales eólicas y solares, que en Chile ya generan más electricidad que el carbón. Chile tiene las herramientas para ser una potencia agroalimentaria, energética y territorial. El campo será protagonista.
ya no solo como lugar de producción, sino también como espacio vital, energético y estratégico para el desarrollo del país.